Bien, ¿cómo están mis queridos hermanos? Dios me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Voy a estar respondiendo preguntas y dudas de un usuario en mi canal de YouTube que me escribió recientemente para que yo le responda una pregunta o una duda en cuanto al tema del bautismo de agua. Aunque no voy a mencionar su nombre, no lo voy a mencionar, pero por lo menos voy a leerle el comentario y la duda que esa persona me escribió para entonces responderle no solamente a la persona, sino también cualquier otra persona que también tenga alguna duda parecido a la persona que me escribió, pues también pueda escuchar este mensaje. El comentario dice así: hola, ¿cómo estás? Tengo una duda en cuanto al bautismo que usted está enseñando cuando usted dice que es de la ley de Moisés. Pero en Mateo 28:19 dice que vayan por el mundo haciendo discípulos y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me lo podías explicar? Claro que sí, voy a explicarte y a tratar de trabajar con esa preocupación que usted tiene, ¿ok? Yo le había escrito a usted por texto que si usted estaba suscrito a mi canal. ¿Sabe por qué yo le dije eso? Yo te voy a decir por qué. Porque hace 2 o 3 años atrás algunas personas me escribían, ¿verdad?, para que yo respondiera sus dudas y sus preguntas, pero yo nunca tuve respuesta de esas personas. Y cuando yo les escribía a ellos para saber acerca de ellos, ¿verdad?, pues entonces sucede que el canal donde ellos me escribían, el canal había sido borrado o cancelado, o que quizás YouTube canceló el canal o algo pasó, ¿verdad? Entonces pues yo no me atrevo a hacer videos y a pasar tiempo, ¿verdad? Porque paso un poquito de tiempo, no me atrevo a hacer videos para responder a menos que yo conozca a esa persona y de dónde es, para que entonces esa persona tengamos comunicación mutuamente. No vaya a ser que yo haga el video y después esa persona se vaya, se desaparezca y quizás ni nunca vea el video. Entonces yo pase el trabajo pues haciendo este video innecesariamente. Por eso es que yo le pregunté a usted si tú eras un usuario de mi canal o no. ¿Tú me entiendes? Espero que tú me entiendas el motivo en la cual de mi pregunta, ¿ok? Vamos a comenzar con la introducción. En el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Ok? Pablo le escribe a Timoteo, a las iglesias, al igualmente como también nos escribe a nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo, diciendo: procura usted diligentemente como un obrero que no tiene nada que avergonzarte y que usa bien la palabra de verdad. Cuando Pablo dice la palabra usa en el original se interpreta como separar. Número 2. También se interpreta como distinguir, y número 3, se interpreta también como trazar, cuando tú trazas una línea para dividir, y también se interpreta como diferencial. Y Pablo usa esta enseñanza para que nosotros, la iglesia, entendamos qué es lo que habló Dios en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento. ¿Para quién se le habló el mensaje de la ley de Moisés? ¿Para quién y por qué razón? ¿Y qué es lo que Dios nos habla a nosotros en este tiempo donde se le conoce la dispensación de la gracia? En este tiempo se le conoce como la dispensación de la gracia, donde está la iglesia. En el Antiguo Testamento no había formación de iglesia. Por eso Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15 diciendo: procura bien
diligentemente presentarte ante Dios aprobado, que entiendes bien lo que tú lees, que entiendes y interpretas lo que tú estás enseñando. Entonces, cuando Pablo dice que usa bien la palabra de verdad, esa palabra usar significa trazar, distinguir, separar, diferenciar entre lo que Dios habló en el Antiguo Testamento, a quién se le habló, por qué se le habló, y especialmente hay que comprender que en el Antiguo Testamento no había iglesia. Si le queremos hablar un mensaje a la iglesia, tenemos que hablarle un mensaje después de Cristo, porque después de la muerte de Cristo en adelante es cuando viene la iglesia. Antes de Cristo no había formación de iglesia. Aún en el periodo de tiempo donde estaba Jesús y los apóstoles de Cristo, ¿verdad? Si Cristo no muere y resucita, todavía no había formación de iglesia. Es una realidad que sí, la iglesia iba a levantarse, la iglesia iba a nacer, la iglesia iba a desarrollarse. Había una promesa de eso. Pero mientras Cristo no muere y no resucita, no hay todavía formación de iglesia. Entonces el mensaje para nosotros, la iglesia, hoy en día es para este tiempo que se le conoce como el periodo de tiempo de la dispensación de la gracia. ¿Ok? Entonces vamos a ir ahora, vamos a pasar al libro de Efesios, porque estoy en la introducción. ¿Ok? Yo me hallo en la introducción. ¿Ok? Efesios 1:10. En Efesios 1:10 Pablo dice de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ok? Pablo habla aquí en Efesios 1:10 hablando acerca de dispensación. ¿Ok? Acerca de dispensación. Dispensación se le conoce como periodos de tiempos donde Dios se comunica con un pueblo, con una muchedumbre de gente, de naciones, con un pueblo, con una nación en cada tiempo, y Dios le comunica un propósito. Dios tiene un plan y un propósito con ese pueblo en específico. ¿Tú me entiendes? Como tomando de ejemplo la dispensación de la ley de Moisés. En la Biblia aparecen muchas dispensaciones, muchos periodos de tiempo. El tiempo de Adán, el periodo de tiempo de Adán, cuando finaliza el tiempo de Adán, el periodo de tiempo de Noé, cuando finaliza el tiempo de Noé, el periodo de tiempo de David, el periodo de tiempo de Sansón, de los profetas y así. Entonces en la Biblia también aparece otros periodos de tiempo que realmente la Biblia no está 100% registrada, pero que se le conoce como los 400 años de silencio. Se le conoce así, los 400 años de silencio donde Dios no habló nada y Dios no comunicó ninguna palabra a ningún profeta. Pero que esos 400 años de silencio pues aparece más registrado como una historia, pero no está realmente en la Biblia. Pero que como quiera son periodos de tiempo, ¿verdad? Donde Dios no habló palabra, pero sucedieron muchas cosas. Entonces, cuando Pablo habla de dispensación, está hablando de periodos de tiempo, y Pablo el apóstol nos habla de 3 periodos de tiempo. De todos los tiempos que hubieron en la Biblia, comenzando desde Génesis hasta llegar a Apocalipsis, de todos los tiempos que hay en la Biblia, Pablo lo acomoda, Pablo lo recoge y lo reúne y lo acomoda en 3 periodos de tiempo. En 3 periodos de tiempo. Por ejemplo, tiempo pasado, que tiene que ver con la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, tiempo presente.
que tiene que ver con hoy, la iglesia. La iglesia. Y otro tiempo que es el tiempo futuro, que tiene que ver después del rapto. Después del rapto, después que pase el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, viene un tiempo final, que es el tiempo futuro, que se le conoce como el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, que en este periodo de tiempo Dios va a llegarse al pueblo de Israel, donde en ese periodo de tiempo también estará el anticristo y el pueblo de Israel, donde Dios salvará nuevamente al pueblo de Israel para rescatarlo y levantarlo y protegerlo. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar, ¿verdad? En Efesios 2, 11 al 13, Pablo dice, Efesios 2, 11 al 13, dice: por tanto, acuérdense de que en otros tiempos ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados la incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos y la promesa, sin fe y sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahora, en Cristo Jesús, ustedes que estaban antes lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ok, cuando Pablo habla aquí en Efesios 2, del 11 al 13, Pablo está distinguiendo y hablando de estos tres tiempos. Ok, el tiempo de la iglesia. Pablo dice, ahora ustedes. Y Pablo le habla esta palabra a nosotros, la iglesia. A nosotros que somos los gentiles. Los gentiles. Bien importante que muchos de nosotros sepamos entender y distinguir los gentiles entre los judíos. Los gentiles entre el pueblo de Israel. No podemos mezclar las promesas que Dios le dio al pueblo de Israel, que tiene que ver con las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Con las 12 tribus, incluyendo la tribu de Judá, que tiene que ver con los judíos en el tiempo de Jesús. No podemos mezclar las promesas que se le dieron a ellos con las promesas de salvación y perdón de pecados que Cristo Jesús le revela a Pablo para nosotros los gentiles. Nosotros somos los gentiles, ¿ok? Y los gentiles son todas aquellas naciones, muchedumbre de personas que realmente no eran judíos, nunca fueron judíos, estaban lejos sin Cristo. Ahora Pablo nos está enseñando que después de Cristo, después que Cristo murió, ahora Israel está en pausa. Israel está en pausa en cuanto a Jesús salvar a Israel. ¿Por qué? Porque como el pueblo judío no quiso aceptar a Jesús como Salvador, por lo menos la gran mayoría, pero entonces Dios miró a los gentiles, que eran paganos y pecadores, y a través del ministerio de Pablo, nosotros los gentiles somos salvados y perdonados cuando Cristo ya murió. No es antes de Cristo morir, sino después que Cristo muere. ¿Ok? Esto es bien interesante poder comprender esto, porque todo esto que te enseño son bases. Son bases y ejemplos que nos sirven para comprender, a distinguir entre lo que es la enseñanza del Antiguo Testamento y la enseñanza para nosotros los gentiles dentro del ministerio apostólico de Pablo. ¿Ok? Vamos entonces a hablar la pregunta que usted dice, ¿verdad? Falta algo más. Mateo 10, 5 al 6. Estoy en la introducción, ¿ok? Me encuentro en la introducción. Mateo 10, 5 al 6. Vamos a buscarlo. Mateo 10, 5 al 6. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios, etc. Ok, esto es bien importante. Escucha bien.
lo que yo estoy leyendo ahora, ¿ok? En el libro de Mateo 10, 5 al 6. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, el mismo Jesús le dijo a sus propios discípulos diciendo lo siguiente. Escuchen bien. Diciendo lo siguiente, ¿verdad? Vamos a escribir aquí los gentiles, que viene siendo la iglesia de hoy, a través del ministerio de Pablo, a través del apostolado y ministerio de Pablo, la iglesia. Aquí estamos nosotros. Y aquí está la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, ¿ok? Lo que sucede es que cuando Jesús vino, Jesús vino dentro de un periodo de tiempo donde todavía la ley de Moisés estaba activa. La ley de Moisés estaba todavía vigente. ¿Tú me entiendes? ¿Ves? Y muchos mandamientos y ordenanzas que estaban bajo la ley de Moisés, Jesús vino a cumplirlo. ¿Por qué razón? Porque Pablo nos enseña en el libro de Gálatas 4:4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús vino para servir al pueblo judío. Para servir. ¿Tú sabes lo que es servir? Dar un servicio al mismo pueblo judío. Y vino como un judío. ¿Ves? Porque Jesús era judío y Jesús le servía a la ley. ¿Ves? Jesús le servía a la ley. Entonces, el mismo Jesús, cuando vino a los apóstoles, vino bajo la ley para servir a los que también estaban bajo la ley. Lo que sucede es que como muchos del pueblo judío, ¿verdad? Muchos del pueblo judío en el tiempo de Jesús, como no obedecieron a Jesucristo, pero el mismo Jesucristo interrumpió el pacto. El mismo Jesús permitió interrumpir el pacto a través de su muerte. Entonces, como muchos judíos no aceptaron a Cristo, entonces se interrumpe el periodo de tiempo de la ley donde estaba Jesús y entra más adelante, después de Cristo morir, entra Pablo como apóstol a los gentiles, a las iglesias, para que se forme la iglesia, para que ahí sea la iglesia. ¿Ve? Y seamos salvos, los gentiles sean salvos a través de lo que Cristo hizo en la cruz, por la fe en Cristo Jesús. ¿Okay? Por lo tanto, cuando se habla del bautismo, cuando se habla en el libro de Mateo, ¿verdad? Por eso es que dice aquí en Mateo, donde yo les estaba diciendo, Mateo 10, 5 y 6, a estos 12 Jesús envió diciéndole, por camino de gentiles no vayan a predicar, no vayan a Israel, a los judíos, y sanen los enfermos. ¿Por qué? Porque por camino de gentiles iba a venir Pablo, pero todavía no es el tiempo de que Pablo viniera. Cuando llegó el tiempo de que Pablo fuera llamado, Jesús llama a Pablo para que entonces vaya a los gentiles. El que estaba a cargo de los gentiles mayormente era Pablo y no eran los apóstoles anteriormente. ¿Ve la diferencia que hay? ¿Ok? Entonces, vamos entonces a la pregunta. Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ok. El bautismo de agua siempre ha sido de la ley de Moisés. En la Biblia aparece registrado varios bautismos. Quizás no tenga tiempo para hablar de todos los bautismos completos porque este no es el tema, pero Pablo nos da una referencia en el libro de Corintios. Vamos a ir a 1 Corintios 10, vamos a ver si es el capítulo 10, que no me equivoco. Vamos a ver 1 Corintios 10, 1 y 2 también. 1 Corintios 10, 1 y 2 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis
que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Aquí bajo la nube es un bautismo. Y todos pasaron el mar, dice también el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí aparece varios bautismos, la nube y en el mar. También aparece otro bautismo. El bautismo más común que la iglesia practica en el tiempo de hoy en día es el bautismo de agua, que es el que tú me estabas hablando, ¿ok? Entonces, volvemos otra vez a Mateo 19. Mateo 28, 19. Cuando Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones para que se predique el evangelio y las personas puedan ser salvas, ¿verdad? Y tener arrepentimiento, había que pasar un proceso, ¿verdad? El proceso era que los discípulos de Cristo tenían que ir a todas las naciones. Pero esas naciones más bien eran naciones judías. Eran naciones judías. No tiene nada que ver con gentiles. ¿Tú me entiendes? Porque Jesús le habla al pueblo judío y a todo lo que tengan que ver con el pueblo israelita, no con los gentiles. Por eso es que yo te estaba leyendo ahorita a usted en Mateo 10, 5 y 6. Mateo 10, 5 y 6, cuando dice que Jesús le dijo, vaya y predíquele el mensaje ¿a quién? Al pueblo judío, a los israelitas, ¿verdad? Pero no por camino de gentiles, no vayan. Y por camino de samaritanos tampoco, porque los samaritanos y gentiles no formaban parte del pueblo judío. Los samaritanos y los gentiles no formaban parte del pueblo de Israel, eran extranjeros. El mensaje era para el pueblo judío y el pueblo de Israel como tal, ¿ok? Entonces, aquí vemos que dice, por tanto, id y hacer discípulos. Hacer discípulos es como evangelizar, como predicar. Vayan y prediquen a todas las naciones, excepto los gentiles. Entonces dice, bautizándolos. Un requisito para ganar alma era el bautismo. Si nosotros como iglesia tomamos esto literalmente y lo aplicamos a nosotros la iglesia, debemos de cumplir este requisito. Se supone que debemos de cumplir este requisito. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Pues ir primero a las naciones. Para bautizar hay que ir a las naciones y predicar, y luego de predicar, bautizar a la gente en agua. Ese es el requisito, cosa que eso no se hace. En las iglesias nadie se presta para ir a todas las naciones primero y luego bautizar. Pero aquí Jesús se le enseñó a quienes, al pueblo judío. No tiene nada que ver con los gentiles. ¿Ves? No tiene nada que ver con los gentiles. Esto era para el pueblo judío. ¿Tú me entiendes? Y el bautismo tiene que ver con la ley de Moisés. Y todavía aquí Jesús todavía estaba en un tiempo que era de la ley. ¿Cuándo se termina el tiempo de la ley? El tiempo de la ley se termina con la muerte de Cristo. Con la muerte y la resurrección de Cristo. Cristo tiene que morir y resucitar para que el fin de la ley termine. ¿Dónde lo dice? En Romanos 10:4. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley termina con Cristo. Romanos 10:4. El fin de la ley termina con la muerte y la resurrección de Cristo. Si Cristo no muere y si Cristo no resucita, todavía estamos en el tiempo de la ley. Aunque esté Cristo, pero todavía estamos en el tiempo de la ley, ¿ok? Bien, estamos en eso. Pues entonces, esta enseñanza Jesús se la dio a ellos, no es a nosotros. De que muchas iglesias no entienden los periodos de tiempo, pues no lo entienden. Debería de comprender eso, los periodos de tiempo. Pero muchas iglesias no entienden eso y hacen una mezcla entre la ley y la gracia, ¿ok? Entonces dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se le dijo a Israel, no es para nosotros, ¿ok? Entonces dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. ¿Cuáles son? La ley de Moisés, el bautismo de agua, el ayuno, los diezmos, todas estas cosas que tienen que ver con la ley de Moisés, el ayuno, bautismo de agua, los diezmos, enseñándole todo lo que Jesús le enseñó que tiene que ver con la ley de Moisés, las obras, tienen que hacer obras,
para que sean salvos. Tiene que ser obra, porque todas las obras Jesús se las enseñó a ellos como parte del plan de Jesús para ellos. ¿Ok? Acuérdense que Jesús vino para servir al pueblo judío bajo la ley, porque Jesús estuvo bajo la ley. ¿Ok? Entonces dice, enseñándole que guarde todas estas cosas que yo le he mandado, y aquí estoy yo con ustedes todos los días hasta el fin. Cuando dice yo estoy con ustedes hasta el fin, ese fin representa un tiempo futuro que tiene que ver con después del rapto, donde Jesús va a estar con el reinado milenial. Jesús vino para establecer un reino con ellos, un reinado milenial, un reino con ellos. Pero sucede que el reino se interrumpió porque muchos de los discípulos, muchos del pueblo judío no creyeron en Cristo. Y se interrumpe el ministerio de Jesús, se interrumpe. Entonces, el propósito era que Jesús estableciera un reino con ellos. Pero Jesús tenía que morir en la cruz primero, para luego que ellos sean perdonados, y a través del bautismo de agua, ellos sean perdonados sus pecados, y luego que ellos sean perdonados, entonces Cristo establece su reino. Pero no todos creyeron. Se interrumpe ese periodo de tiempo de Jesús. Cuando se interrumpe ese periodo de tiempo, entonces Pablo es llamado para los gentiles. Y luego que pase el rapto de la iglesia, viene otro tiempo futuro, que es el tiempo de la gran tribulación en adelante, donde Dios volverá a restablecer a Israel. Y Israel volverá a tener su rey. Y entonces todo el mundo va a tener que cumplir la ley y los mandamientos. ¿Ves? Que la ley y los mandamientos volverán nuevamente para Israel. Mientras que nosotros, la iglesia, estaremos con Cristo. ¿Ok? En las nubes, que es un tiempo distinto al nuestro. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de este bautismo ya no está vigente. Porque este bautismo se hizo para el perdón, para el arrepentimiento y el perdón de pecado. Pero para nosotros, la iglesia, tenemos un bautismo diferente. Vamos a buscarlo en el libro de Romanos, ¿ok? El libro de Romanos, capítulo 6. Aquí está. Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. El bautismo para nosotros, la iglesia, tiene que ver con la cruz. Cristo murió y resucitó. Cristo murió, fue sepultado, fue crucificado y fue resucitado. En todo ese proceso que Cristo pasó en la cruz, en ese proceso murió, fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. Ese es el bautismo para nosotros, la cruz de Cristo. Con la muerte y la resurrección de Cristo somos bautizados para salvación y para perdón de pecado. Si la iglesia hoy en día cree en este tipo de bautismo, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, que Cristo fue resucitado para tener justicia, para ser perdonado, si la iglesia cree en esto, ya se bautizó. No hace falta. ¿Ok? Así que vuelvo y te explico. Son dos periodos de tiempo distintos. La ley y la gracia. Son dos tiempos distintos. Nosotros, la iglesia, estamos en un tiempo que es la gracia, la dispensación de la gracia. Pero el tiempo de Jesús con los apóstoles, estaba en un tiempo de la ley, que es muy diferente. La iglesia, por lo general, no entiende muy bien eso, porque no conoce lo que es las dispensaciones. No comprende los periodos de tiempo y mezcla los tiempos unos con otros y hace una mezcla. ¿Tú me entiendes? Deberíamos de nosotros comprender bien los tiempos, y estamos en tiempos de la gracia. En este tiempo de la gracia, Dios ha querido salvar a todos los gentiles a través de nuestra fe. ¿Fe en qué? Fe en la cruz. Fe en este bautismo, que Cristo murió,
Si los pecadores del tiempo de hoy en día tienen fe en Cristo Jesús, en el sacrificio que viene siendo el bautismo para nosotros, es salvo. Y no hace falta el ayuno, no hace falta los diezmos, no hace falta nada que Jesús mismo enseñó que era parte de la ley. Porque con Cristo lo tenemos todo. ¿Tú me entiendes? ¿Ves? Así que espero yo servirte. Escríbeme si hay algo más, una duda, que tienes más, alguna duda, escríbeme para yo hacer una parte 2 y seguir haciendo muchos videos para la gloria del Señor, ¿ok? Para que te sea de provecho a usted y a otras personas. Si tienes dudas, escríbeme para entonces yo hacer una segunda parte y continuar con este maravilloso mensaje. Dios te bendiga y nos veremos pronto, ¿ok?